el descubrimiento del pueblo. La idea de la cultura popular surgió en el mismo tiempo lugar que la historia cultural en Alemania de finales del siglo XVIII. Los intelectuales de clase media de esa época descubrieron las canciones y los cuentos populares, los bailes, los rituales, las artes y los oficios. Sin embargo, la historia de esa cultura popular se dejó en manos de anticuarios, folcloristas y antropólogos. Solo en la década de 1960 acometería el estudio de la cultura popular un grupo de historiadores académicos. ¿Por qué surgió en ese momento la preocupación por la historia de la cultura popular? Conviven, como de costumbre, dos explicaciones principales, la interna y la externa. Los que están dentro se ven a sí mismos como respuestas a las deficiencias de los enfoques anteriores, sobre todo de la historia cultural que excluía a la gente corriente y de la historia política y económica que excluía a la cultura. También tienden a verse a sí mismos y a los suyos como los únicos innovadores y rara vez advierten tendencias paralelas en otras partes de la disciplina y menos aún en otras disciplinas y en el mundo ajeno a la académica. Problemas de la historia cultural. Como acontece con tantas actividades humanas, cualquier solución al problema de escribir la historia cultural acaba por generar sus propios problemas más pronto o más tarde. Si dejáramos de leer a Burgert, seríamos nosotros quienes saldríamos perdiendo. Al mismo tiempo, sería imprudente por nuestra parte imitar su obra muy cerca, no solo porque sus composiciones son de difícil ejecución y exigen un grado de sensibilidad de que la mayoría de nosotros carecemos, contemplados con más de un siglo de distancia. Ciertos puntos débiles de sus libros se han tomado evidentes, como sucede con Huizinga y con otros clásicos. Las fuentes, los métodos y las propuestas de estos estudios precisan ser cuestionados en su integridad. De vuelta a los clásicos. Tomemos, por ejemplo, el modo de manejar las evidencias de los clásicos de la historia cultural, en particular el otoño de la Edad Media, de Huizinga. Empleaba una y otra vez unas cuantas fuentes literarias. El recurso a otros escritores puede haber creado un retrato bastante diferente de la época. La tentación a la que se debe sucumbir el historiador cultural es la de tratar los sesgos y las imágenes de un periodo determinado como espejos, como reflejos no problemáticos de su tiempo. Las paradojas de la tradición. La idea de la cultura implica la idea de la tradición de ciertas clases de conocimientos y destrezas transmitidos de una generación a la siguiente, dado que la misma sociedad pueda coexistir fácilmente múltiples tradiciones seglar y clerical, masculina y femenina, la de la pluma y la de la espada, etc. El hecho de trabajar con la idea de tradición libera a los historiadores culturales de la asunción de la unidad u homogeneidad de una época o edad, la Edad Media, la época de la Ilustración a la que fuere. Problemas de la historia cultural. Para comenzar, nos enfrentamos a la dificultad de definir el tema, quienes forman el pueblo, todo el mundo o solo los que no son la élite. Este último caso, estaremos empleando una categoría residual y, como suele suceder con las categorías residuales, correríamos el peligro de asumir la homogeneidad de lo excluido. Podría ser preferible seguir el ejemplo de varios historiadores y teóricos recientes y pensar en las culturas populares en plural,
urbanas y rurales, masculinas y femeninas, viejas y jóvenes, etc. No obstante, esta solución ocasiona un nuevo problema. Existe, por ejemplo, una cultura femenina autónoma, distinta de los hombres de una misma sociedad, aunque decir que no supone negar diferencias palpables, decir que si bien puede exagerar dichas diferencias, podría resultar más iluminado pensar en términos de cultura o subculturas femeninas más o menos autónomas o dependientes, tanto más autónomas cuanto más dramáticamente segregadas de los hombres estén las mujeres, por ejemplo, en los conventos de monjas, el mundo mediterráneo tradicional o en la cultura islámica. Para comenzar, nos enfrentamos a la dificultad de definir el tema. ¿Quiénes forman el pueblo? ¿Todo el mundo o solo los que no son la élite? En este último caso, estaríamos empleando una categoría residual y como suele suceder de las categorías residuales, corremos el peligro de asumir la homogeneidad de lo excluido. Podría ser preferible seguir el ejemplo de varios historiadores teóricos recientes y de pensar en las culturas populares plural, urbanas, rurales, masculinas, femeninas, viejas, jóvenes, etc. Otro problema para los historiadores de la cultura popular es si debería excluir o incluir las élites, al menos en ciertos periodos, lo que torna problemática la exclusión en el hecho de que las personas de alto estatus, gran riqueza o altas costas de poder no difieren necesariamente de la gente corriente en cuanto a cultura. En la Francia del siglo XVII, por ejemplo, entre los lectores, los libros de coplas, folletos baratos, tradicionales. El término de cultura solía referirse a las artes y a las ciencias, y luego se usó para describir los equivalentes populares de las artes clásicas, música popular, medicina, etc. Capítulo 3. El momento de la antropología histórica. Uno de los rasgos más distintivos del cultivo de la historia cultural entre la década de 1960 y 1970 ha sido el giro antropológico. Dicho giro no quedó confinado en la historia cultural. Algunos historiadores económicos, por ejemplo, estudiaron la antropología económica, pero incluso en este caso, la principal lección que aprendieron fue de índole cultural, acerca de la relevancia de los valores a la hora de explicar la producción, de la acumulación y el consumo de riqueza. La historia antropológica podría haber resultado más apropiado. Uno de los cambios más significativos que sucedieron a este largo periodo de encuentro entre la historia y la antropología. Un encuentro que aún no ha concluido, aunque aún sea menos cercano de lo que solía, fue el uso de los términos cultural, plural y en un sentido cada vez más lacto. Los historiadores son hoy más proclives que en las décadas anteriores a utilizar expresiones como cultura impresa, cultura cortesana o de cultura de absolutismo. Los siguientes ejemplos tomados en los títulos de los libros publicados en la década de 1990 pueden bastar para revelar la tendencia de la cultura del mérito, de la cultura de la empresa, de la cultura del juego, de la cultura de los seguros de vida, de la cultura del amor, la cultura del puritanismo, la cultura del absolutismo, la cultura de la protesta, la cultura del secreto y la cultura de la cortesía. Hasta la cultura de las armas ha encontrado su historiador.